La propuesta que voy a presentar hoy, primero voy a excusar al equipo de trabajo que estuvo con nosotros, porque lamentablemente por compromisos previos pues no van a poder estar acá, pero voy a tratar de ser fiel a las discusiones que tuvimos para poder generar esta propuesta. Por supuesto, no pretendemos con la propuesta asumir unas responsabilidades que son de instancias gubernamentales, sino simplemente es un papel de trabajo, una iniciativa que viene desde la sociedad, desde la ciudadanía organizada, pero que además contó con el apoyo irrestricto de la Fundación Seguros Caracas. Bueno, la propuesta tiene que ver con que, como todos saben, desde el año 2008 nosotros tenemos una ley de transporte terrestre en vigencia, pero que lamentablemente hasta hoy seguimos contando con un reglamento que ni siquiera está asociado a la ley anterior, a la de 2008, sino que es todavía mucho más antiguo. Lo que no tendría problema, pero que sin embargo pues hay algunas cosas que actualizar, y desde ese punto de vista es que estamos partiendo del hecho de que tenemos un reglamento vigente que es, aún siendo de vieja data, es muy bueno, y tratando de actualizarlo con los conocimientos, las nuevas tecnologías y los productos de las nuevas investigaciones de estos tiempos en los que estamos hablando ya de movilidad sostenible. Siguiente. Bueno, a manera introductoria, como les comentaba, este proyecto es una iniciativa de la Fundación Seguros Caracas, y esta propuesta contiene disposiciones complementarias a la ley base de la que les refería, correspondiente a un articulado que en líneas generales está comprendiendo unos temas de administración de tránsito, seguridad y educación vial, así como de procedimientos jurídicos y procedimientos administrativos. La idea de esto es elevar este documento de trabajo a las instancias que tienen competencia en la materia, de manera que pudiesen tomarlo como primera iniciativa para poder adecuar el marco regulatorio que está asociado a los llamados que hace la Ley de Transporte Terrestre, que al menos en unos 87 veces dice que lo dispuesto será tratado en el reglamento, un reglamento que todavía no está adecuado a esa circunstancia. Este documento vendría a complementar, normar y desarrollar el contenido de la ley, abarcando todo lo relacionado con las definiciones, los procedimientos, las características, las obligaciones, las regulaciones y las normas. Bueno, lo importante es ver el marco histórico de lo que estamos viviendo con la globalización. Nosotros en tiempos pasados entendíamos y atendíamos a transporte y vialidad, y como tal entendíamos básicamente la construcción de infraestructura vial, y nos olvidábamos de temas tan importantes como los que estamos conversando hoy día, que tiene que ver con energías renovables, con los conceptos de movilidad sostenible y con los conceptos de accesibilidad universal. Por ello, lo que conocimos como reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre tiene que ser adaptado a estos nuevos tiempos. Lo que antes veíamos, que era infraestructura de servicio de transporte totalmente orientada a la movilidad del transporte privado, que además genera una gran fuente de inequidad, porque es al que tiene acceso a la parte de la población que tiene mayores recursos, y que es el más altamente ineficiente, porque a nivel internacional las cifras nos dan que alrededor de 1,2 a 1,5 personas por vehículo es lo que se desplaza en este tipo de vehículos, ocupando la mayor parte de la superficie de la vía y trasladando la menor cantidad de personas. Entonces, los nuevos conceptos tienen que estar orientados a entender que transportar significa mover al ciudadano, no al vehículo. Y mover al ciudadano implica crear infraestructura de servicio de transporte que atienda al ciudadano a la movilidad a pie, a la movilidad en otros medios alternativos, como es el caso de las ciclorrutas y toda la movida que está surgiendo a nivel nacional. Mover también a más cantidad de personas en menos unidades de vehículos automotores, con lo cual hay que pensar en transporte público, en un transporte público de calidad, cómodo, confortable, pero que además preste esos niveles de seguridad que todos estamos aspirando y a lo que además tenemos derecho. Un modelo deseable es ese que estamos viendo en las imágenes, dotar de medios de transporte a la ciudadanía acordes con la demanda, pero que además nos preste condiciones de movilidad en condiciones de equidad, de confort y por sobre todo, por lo que estamos aquí, en condiciones de seguridad. Pues bien, eso implica hablar de educación vial, y la concepción del transporte tiene que cambiar, y el reglamento que estamos proponiendo para el transporte terrestre tendría que ver con la seguridad como prioridad para manejarnos en el tránsito. Desde el punto de vista de la estructura del documento que estamos presentando, tenemos una, perdón, ¿puedes volver a la lámina anterior?
tenemos una estructura que conforma, como les decía, la base original, que es el reglamento vigente, en donde hay una serie de títulos y capítulos. ¿De qué tratan? ¿De qué van esos títulos y esos capítulos? Bueno, de las disposiciones generales del tránsito, de los vehículos de tránsito terrestre, de un registro nacional de vehículos y un registro nacional de conductores, de los estacionamientos públicos y privados de uso público, de los propietarios, conductores y sus obligaciones, del tema de la circulación, de los sistemas de transporte público masivo superficial, de la clasificación de las rutas de transporte terrestre público, de las autoridades del tránsito, de los procedimientos administrativos, de las sanciones administrativas y de las disposiciones transitorias. Pero además hemos incluido al final un glosario que va con toda la terminología que es de uso común en Latinoamérica y por supuesto en particular en nuestro país. Sobre las disposiciones generales de tránsito, tomamos la base del reglamento vigente para tratar temas significativos y voy a ir abordando las generalidades para al final tratar lo que son las especificaciones en términos de las particularidades y las innovaciones que está incorporando este manual, el reglamento. De los vehículos de tránsito abordamos las disposiciones generales, la tipología de los vehículos con las características de los vehículos que además están establecidos en la norma para proyectos de carretera vigente que usamos para diseño, de las características técnicas de los vehículos y de las placas identificadoras. En relación con el Registro Nacional de Conductores y de Vehículos, hacemos un apartado para tratar ambos casos y consolidar lo que es la importancia de generar una base de datos que sea pública, que además nos dé acceso inmediato a través de las nuevas tecnologías, con lo cual se puedan hacer consultas rápidas para hacer más eficiente la gestión del tránsito. En el siguiente apartado tenemos los estacionamientos públicos y privados de uso público. Esta es una novedad, como vamos a hablar luego en las particularidades que estamos incorporando. En el tema de los propietarios, conductores y sus obligaciones, hacemos referencia en cada uno de los capítulos a las obligaciones de los propietarios de vehículos automotores, de las obligaciones de los conductores de unidades de vehículos automotores, pero también de vehículos que son transportados por medios no motorizados, de las obligaciones de los vehículos de tracción a sangre, innovando porque recordemos que en su época teníamos aquí movilización con tracción a sangre con animales, con bestias, pero ya eso ha pasado un poco de moda. El gran reto ahora es la motocicleta, las obligaciones de los conductores de vehículos de motor, las licencias y el otorgamiento de licencia y los requerimientos para ellos, y la responsabilidad a que tendría que haber lugar en el tema de la accidentalidad. En la circulación estamos cubriendo los aspectos generales de la circulación, los trabajos que afectan a la circulación del tránsito, que hoy por hoy son muy comunes en la nación, del tránsito en patines o similares en las vías públicas, de la realización de competencias en vías públicas. Hoy por hoy tenemos cantidad de eventos a nivel nacional y particularmente en la región metropolitana de Caracas, que es importante tomar en consideración. Del tiempo de conducción y descanso, esto tiene mucho que ver con la alternancia y los tiempos de conducción, lo que puede generar en los efectos para la incidencia, potenciar la ocurrencia de un siniestro vial. Los aparatos emisores de advertencia sonora, luces y dispositivos reflectantes, la educación y la seguridad en la vía, y una cosa muy importante que es la participación ciudadana, en donde tuvimos la oportunidad de contar con el equipo del Observatorio de Seguridad Vial y de Ciudadanía Activa para incorporar estos contenidos. Otra novedad es la incorporación de temas alusivos al transporte público masivo superficial. En el país tenemos la novedad de los sistemas BRT, Bus Rapid Transit, que significa o se traduce en vehículos de transporte público superficial en vías exclusivas para la circulación de estas unidades. La clasificación de rutas de transporte terrestre público también es abordado. Y cerramos con las autoridades de tránsito y sus competencias, los procedimientos administrativos y el marco regulatorio en términos de las sanciones administrativas, más las disposiciones transitorias. Bueno, entonces eso digamos que es el contenido y la estructura macro, pero el poco tiempo me obliga a que les hable y les comente aquellos aspectos que son particularmente interesantes para destacarlos porque representan una incorporación de algo nuevo, una adecuación de algo que se ha actualizado
o cosas inclusive que se dejaron de soslayo en otros documentos y que habría que incorporar. Como les comentaba, aparte del reglamento que tenemos ahorita, introduce algunas terminologías y definiciones importantes, pero están disgregadas a lo largo del contenido, ¿no? Lo que hicimos ahorita fue sacarlas de esa disgregación y llevarlas todas a un solo documento que podría incluso considerarse como una separata, en donde está el glosario de términos, incorporando toda la terminología de uso nacional y de reconocimiento internacional, así como aprovechar la oportunidad para desincorporar aquellos términos que ya están en desuso. Bueno, una de las cosas interesantes es que los requisitos de los vehículos para circular en cuanto a disposiciones generales, estamos incorporando la inscripción en el registro de vehículos, llevar las placas identificadoras en perfecto estado de conservación y visibilidad, mantener en vigencia el seguro de responsabilidad civil, estar solvente con respecto al pago de impuestos y multas, someterlos a revisión en la oportunidad que fijen las autoridades administrativas de transporte terrestre y las demás que establezca el reglamento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay una de las cosas que nos pasaba con este documento es que en muchas partes habla del Ministerio de Transporte Terrestre, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. En estos últimos tiempos ha habido unos cambios bastante notorios en la terminología de la denominación de uso del órgano o del ente con competencia. Entonces, tratar de llevar a eso una terminología más general que no obligue a que tenga que producirse un cambio en la ley porque cambió el nombre del ministerio o algo similar, nos llevó a tratar eso en términos legales un poco más amplios, con lo cual cambiamos órgano competente en materia de transporte terrestre en lugar de la denominación del ministerio para la época, e incorporamos las normas del Sistema Venezolano para la Calidad en reemplazo de lo que estaba estipulado en las normas COVENIN. Recordemos que tenemos una ley que es de obligatoriedad y por lo tanto lo que estamos haciendo entonces es actualizando los contenidos con ese documento novedoso. Se eliminan los... Se eliminan los contenidos sobre los vehículos de tracción a sangre y tracción animal en desuso, más quedan, por supuesto, los que tienen que ver, porque ahora hablamos no de tracción animal ni tracción a sangre, sino que hablamos de medios no motorizados y motorizados, para diferenciar entre vehículos automotores y no automotores. También se eliminó el contenido referente a los taxímetros, porque obviamente eso está en desuso, ya no se usa en el país, no tiene sentido que hablemos de una terminología que no está. Se incorporan contenidos sobre las motocicletas, pero además esos contenidos están en perfecta concordancia con el reglamento parcial de la Ley de Transporte que se promulgó en Gaceta en octubre de 2011 y donde se regula todo lo que es la circulación de las motocicletas, pero además la prestación del servicio de transporte público de mototaxi. Entonces, todo eso está perfectamente consistente, una cosa con la otra, contenidos de del reglamento de la ley que se está proponiendo con ese reglamento parcial. Se compilaron también las prohibiciones en automóviles y motocicletas, incorporando la prohibición de modificar o alterar el sistema de iluminación del vehículo con faros de mayor luminancia que puedan causar efectos de encandelamiento. Contamos con la presencia de expertos que estuvieron trabajando también como asesores en el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, tratando de ver qué cosas hacíamos compatibles para que todo estuviese estructurado en perfecta sintonía. En el caso de las placas identificadoras hay una novedad que se incorpora la sustitución de placas cada 5 años. Eso quizás genere un poco de resquemor, pero lo que estamos es tratando de mantener vigente el registro y el que se puede incorporar de manera sistemática todo lo que es el llevar el control y la supervisión de quien porta una placa y la responsabilidad que eso implica. Se incorpora la competencia delegada a los estados, tanto para el Registro Nacional de Vehículos como para el Registro Nacional de Conductores, y el texto dice algo más o menos así: los estados podrán asumir la competencia de registro de vehículos y también los estados podrán asumir la competencia de registro de conductores, previa delegación, por supuesto, por parte del Ministerio con competencia en transporte terrestre. Lo que estamos tratando es de ayudarnos todos y de trabajar en perfecta concordancia, de manera de ir delegando lo que se pueda gerenciar para hacernos más eficientes. Se incorpora la disposición de acceso público para consultas, ello pensado en términos de que quien tiene una eventualidad, un funcionario, y pudiera acceder a la información para oportunamente evaluar el caso de una infracción, por ejemplo, y poner la multa que corresponde, o saber el histórico de la persona en su actuación como conductor sobre la vía pública, que tenga esa información a la mano en el momento oportuno. En el Registro Nacional de Estacionamiento se modificó todo lo que es el apartado correspondiente al Registro Nacional de Estacionamiento.
El título desarrolla contenidos sobre estacionamientos públicos y privados de uso público y de la obligatoriedad de espacios para aparcar motocicletas. Estamos viendo a nivel nacional que uno llega a un estacionamiento público y se consigue con un aviso enorme que dice prohibido estacionar moto. Pero resulta que esa edificación genera demanda de movilidad de motocicleta. Entonces no puede ser que se le cargue al Estado y a los municipios, a las localidades de un problema de orden público, porque entonces terminan las motos aparcadas sobre aceras en el medio de la vía, obstruyendo la circulación. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad y esto es un proyecto colectivo que nos involucra a todos. De las obligaciones de los conductores de los vehículos de motor se incorporan prohibiciones en el caso de los motociclistas, en concordancia con el reglamento parcial de la Ley de Transporte Terrestre. Se consideró la excepción de la licencia de cuarto grado en el caso de los mototaxis y se incluyó a sus conductores en el caso de las normas especiales. También se desarrolló todo el articulado que incorpora lo relacionado a la prestación del servicio de mototaxi como modalidad de sistema de transporte público. En relación con las licencias, se está incorporando una novedad que quizá pueda resultar un poco complicada para quienes no están de acuerdo con las nuevas tecnologías, pero estamos proponiendo la aplicación de la prueba teórica mediante la aplicación de medios interactivos, pudiendo efectuarse a distancia mediante el uso de Internet. También se modificó el apartado sobre la prueba práctica. La prueba práctica, la Autoridad Administrativa de Transporte Terrestre deberá contar con vehículos acondicionados para tal fin. Hasta ahora quien va a presentar un examen tiene que ver cómo hace para hallar un vehículo para presentar la prueba y lo que estamos proponiendo es que sea el Estado, a través de la dependencia que corresponde, quien tenga los vehículos y quien se ocupe de que eso esté previsto dentro del marco de lo que la actividad que se va a ejecutar. En la responsabilidad por accidente de tránsito se eliminó de la boleta de la infracción la firma del presunto infractor. Se consideró la excepción de la licencia de cuarto grado en el caso de mototaxi, se incluyó a los conductores en el caso de las normas especiales. Esto puede ser objeto de controversia, pero recordemos también que uno de nuestros asesores, que es el abogado y además tiene fue policía de circulación, tiene la experticia de lo que significa prever todas las potencialidades para que uno pueda ejecutar la acción legal de imponer una multa o algún tipo de sanción para quien incurre en una falta. En cuanto a las velocidades máximas y mínimas permitidas, aquí nos fuimos con un reto, ¿no? Asumir el reto de la circulación. Si ustedes ven el reglamento vigente, habla de velocidades máximas permitidas de 80 kilómetros por hora en autopistas y vías de alta velocidad. Y sin embargo, cuando ustedes van a la práctica y circulan, por ejemplo, por la autopista regional del centro o por la centro occidental o por la Gran Mariscal de Ayacucho, generalmente si un funcionario lo detiene por exceso de velocidad es porque va más de 110. Entonces, pero además hay otra cosa que es desde el punto de vista práctico. Quienes diseñamos vialidad, los criterios para diseño de autopistas nos ponen unos rangos de velocidades de 120 a 130 kilómetros por hora, con lo cual las velocidades de operación estarían rondando en promedio alrededor de los 110 kilómetros por hora. Entonces hay que asumir que en vías de alta velocidad que han sido diseñadas con esa intencionalidad de privilegiar la movilidad a alta velocidad, que hay que satisfacer esos requerimientos, para eso fueron diseñados. Entonces, perdón, ¿te puedes quedar un minuto? Entonces estamos proponiendo la modificación de esas regulaciones de velocidad, estamos colocando en carreteras 80 kilómetros por hora, en zonas urbanas 40 kilómetros por hora. Seguimos. En autopistas, 110 kilómetros por hora como velocidad máxima constante en el canal izquierdo o canal de circulación rápida, 90 kilómetros por hora como velocidad mínima constante en el canal izquierdo o canal de circulación rápida, 80 kilómetros por hora como velocidad máxima en el canal derecho o canal de circulación lenta, 60 como velocidad mínima el canal derecho, canal de circulación lenta, y cuando la vía presente circunstancias anormales por causa de reparación, lluvia, neblina, pista húmeda o cualquier otra eventualidad, se deberá disminuir la velocidad de tal manera que no se ponga en peligro la circulación. Es tan peligroso una persona a exceso de velocidad en una autopista como una que va a una velocidad muy inferior al promedio del resto del tránsito que está circulando. De allí esas especificaciones. Y en área urbana nos mantenemos igualitos. Las velocidades máximas en área urbana siempre están rondando los 40 kilómetros por hora. Por una razón práctica, esa es la velocidad máxima, pero la velocidad promedio, que se obliga incluso por la manera en que diseñamos la vialidad. Por ejemplo, en intersecciones nosotros diseñamos para velocidades de 15 kilómetros por hora. Entonces difícilmente uno puede hacer un radio de giro en una intersección, un radio de giro a 90 grados a velocidades mayores que esas. Por lo tanto, las velocidades máximas de 40 kilómetros
por hora suenan coherentes con lo que van a ser las velocidades que van a garantizar niveles de seguridad vial dentro de las áreas urbanas para los que estén participando de la circulación dentro de una vía de uso público. En cuanto a la participación ciudadana, esta es la gran novedad. La Ley de Transporte Terrestre nos habla de la participación ciudadana, pero en términos comunes todos nos preguntábamos, ¿y cómo se traduce eso? ¿Cómo llevamos a la práctica la participación ciudadana? Nosotros recurrimos a los especialistas, allí contamos con el sociólogo Luis Cedeño, nos acompaña Mayerlin de Asociación Civil Paz Activa y del Observatorio de Seguridad Vial. Esa experiencia desde su ejercicio profesional nos llevó a un contenido de participación ciudadana que va a estar volcado hacia la difusión y a la observancia de las reglas y normas del transporte terrestre y que nos va a acompañar a través de grupos, de brigadas de voluntarios, de comités de usuarios, de comités de seguridad. Les estamos dando reconocimiento a los consejos comunales y a toda agrupación que forme una sociedad civil organizada que esté trabajando en pro de la educación y de la seguridad vial. Entonces, desde allí, los recursos que puedan venir de las infracciones, de las multas, de todo lo que es la recaudación de fondos, puedan ser fondos para orientarlos a estos grupos y a través de estos grupos hacer que se lleve a la práctica lo que estamos llamando la participación ciudadana. Bueno, hay algunas, por supuesto, algunas otras cosas más, pero no me da más tiempo ¿Tengo tiempo? Ah, tengo mucho tiempo. Yo quería ser breve, pero parece que sí. Yo creo que van a aguantar. ¿Para el almuerzo? Ok. Bueno, el tema es que nosotros incluso hemos revisado el articulado de un decreto que tiene que ver con la movilidad de transporte público superficial de tipo masivo, en donde se están incorporando los BRT. También toda esa normativa se adecuó para llevarlo acá. Hay una cosa muy importante, yo no puedo, por allá está la licenciada Ana Gil, no puedo dejar de hablar, que es el Manual Venezolano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, que es una hazaña del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, una iniciativa que aplaudimos todos los que participamos, tuvimos el honor de participar en él, que fue un trabajo consensuado. Por allá está Marián, que también fue parte de ese motor que hizo realidad ese manual. ¿Por qué hablo del manual? Porque lamentablemente hoy por hoy, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el INTT y todos los que nos hemos sumado a la campaña de darlo a conocer, muchas personas desconocen este instrumento. Y esta herramienta está volcada en cada una de las especificaciones que nosotros trabajamos en esa propuesta de reglamento. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos temporales. Nosotros hoy por hoy vemos lamentable que de repente hay un arreglo de un bache en una vía y entonces a alguien se le ocurre la genial idea del constructor de poner una cinta que consiguió de un trapo o llenar un tobo con escombros y ponerlo en el medio de la vía. Eso no es seguro, eso no genera condiciones de advertencia para una persona a la que tenemos que respetar, que es el usuario de la vía pública. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que en ese manual tienen todas las especificaciones técnicas acerca de señales de todo tipo y marcas sobre el pavimento, incorporando todas las más novedosas tecnologías y todos los conocimientos de las investigaciones más recientes a nivel nacional y a nivel internacional. Adicionalmente hay temas novedosos que nunca habían sido abordados en el país, como es el caso del uso de los reductores de velocidad. Nos hemos acostumbrado que un reductor de velocidad es cualquier cosa. Agarramos un bojote de ojos de gato, que son elementos delineadores, y los ponemos en el pavimento. No, pues tenemos especificaciones técnicas allí para la construcción, inclusive de las dimensiones que debería de tener y de la tipología, pero además de los estudios previos y de la información que debíamos recabar para justificar que efectivamente ese reductor de velocidad hace falta allí y tiene razón de ser. Además, un reductor de velocidad no es un elemento para destruir vehículos, es un elemento para disuadir a quien circula de que vaya a exceso de velocidad y que pueda comprometer la seguridad del resto de los que están en la vía. Y para eso entonces incorporamos ese capítulo que tiene todas las especificaciones técnicas de la diversidad de los reductores, con las dimensiones que nos permiten calcularlos y además con los contenidos que nos permiten justificar la necesidad o no de la colocación de un dispositivo de este tipo. También abordamos todo lo que es los canales de contraflujo y los canales para vehículos de alta ocupación. Ustedes saben que en Venezuela hemos innovado en el uso de canales de contraflujo. Hoy por hoy tenemos canales de contraflujo, al menos en la región metropolitana de Caracas, en todos los municipios. Eso ha coadyuvado a la gestión del tránsito y además de eso
Por supuesto, hemos incorporado toda la parte de ferrovías, porque también tenemos ferrocarriles. El más notorio para nosotros es el ferrocarril Ezequiel Zamora en su etapa 1, que está operativo. Y por supuesto también incorporamos las novedades en el uso de materiales retroreflectivos, en el uso de los colores. Hay una simbología internacional que para nosotros es importante que la gente conozca y que sepa cuál es el uso, y que cada color tiene un mensaje para quien lo usa, y que la tipología y la dimensión de las letras tiene unas dimensiones adecuadas que son casualmente diseñadas en términos de las velocidades a las que circulamos para que el mensaje les llegue a las personas que están circulando sobre la vía. Y se están incorporando tecnologías. Entonces, 5 minutos. Ajá, ahora sí me está apurando, ¿estás viendo? Bueno, yo lo que quiero transmitirle es que nosotros queremos transformar el reglamento de la Ley de Transporte Terrestre para que atienda a todos los requisitos de sostenibilidad. Ese es nuestro reto, un proyecto colectivo que nos involucra a todos para hacer de la Venezuela en que vivimos un lugar más seguro. Pero además le quiero dejar una reflexión, y particularmente a las autoridades que hoy nos acompañan aquí. Yo creo que uno educa con el ejemplo, y independientemente del marco legal que tenemos, que puede ser el más novedoso y que lo podemos sacar mañana en vigencia, lo promulgamos en Gaceta, eso queda en letra muerta si no hay el ejecútese. Y el ejecútese son los funcionarios de circulación que tienen el deber de hacer cumplir las leyes y de sancionar a los infractores, y nosotros como ciudadanos de comportarnos como tales. Les voy a dar un ejemplo. Yo sufro todos los días en la mañana cuando voy a llevar a mi hija al colegio, voy a llevarla y salgo del colegio. Últimamente, les puedo decir, Colegio Cervantes en la esquina de la avenida Andrés Bello con la avenida Las Palmas. Todos los días llegan decenas de motociclistas, esta mañana me pasó uno, comiéndose la luz, comiéndose la luz en giro izquierdo, dos niños sobre la motocicleta sin casco, cometiendo una infracción. Ayer me pasó algo similar. Cuando cruzo a la izquierda sobre la avenida Andrés Bello, me consigo en contraflujo un señor llevando a su bebé en la motocicleta al colegio, ambos sin casco. Esto es el pan nuestro de cada día. Personas saliendo del colegio San José de Tarbes de dejar a su hijo circulando en contraflujo, bajando de la Boyacá en contraflujo. Tenemos una anarquía y una anomia que no nos lleva a ningún buen desenlace. Yo creo que independientemente de que el reglamento se promulgue y que nuestras leyes tengamos un marco legal amplísimo y de mucha vigencia y mucha tecnología y mucha investigación, eso no tiene ninguna aplicabilidad si nosotros no hacemos que las leyes se cumplan. Y como les decía, el ejemplo empieza por casa. Y seamos coherentes al menos con lo que decimos, ¿no? Si nos estamos parando aquí a hablar de seguridad vial, cuando salgamos a la calle, crucemos donde va, no nos comamos las luces, respetemos el semáforo, entendamos además y conozcamos las normas. Ustedes se van a quedar sorprendidos, pero yo tengo, por ejemplo, en una clase y de 60 estudiantes, ¿cuántos manejan? 50. Les enseño el rectángulo antibloqueo. ¿Eso qué es? ¿Qué hacen si un fiscal los para, le entregan el carro, los documentos? No saben. Desconocen las normas más elementales. Desconocen, por ejemplo, que si hay un fiscal de tránsito en una esquina y un semáforo, el que tiene la prioridad es la instrucción que le da su funcionario de circulación. No lo saben. Entonces tenemos una cantidad de personas que están en la calle, que son un peligro en potencia, porque están manejando un vehículo y no saben la responsabilidad de lo que significa circular en una vía pública y el peligro que representan para el resto de la ciudadanía, que está circulando sin saber que tienen una persona allí que desconoce las normas más elementales de circulación. Entonces el llamado es para que seamos elementos multiplicadores y que aprovechemos, le damos a disposición este instrumento que hemos creado desde la Fundación Seguros Caracas como un abreboca que por supuesto es perfectamente discutible. De hecho ya Jaime y Arely nos hicieron llegar algunos comentarios. Jaime me decía que él prohibiría los radios y los reggaetones dentro del transporte público. Entonces, bueno, a lo mejor hay que incorporar eso en el reglamento, prohibido el reggaetón. A las 6 de la mañana a todo volumen en una unidad de transporte público. Bueno, espero que les haya sido de provecho y estamos a la orden para cualquier intercambio de ideas al respecto.
haber podido escuchar a la profesora Celia Herrera en una presentación que no por lo breve deja de ser no solamente estimulante, sino que pone el énfasis en lo que realmente importa al señalar al final de su intervención que la legislación puede ser perfecta, si no se cumple igualmente es inútil. Lo cual me lleva a un tema que no me canso de insistir en él, que son los valores venezolanos. Mientras nosotros sigamos siendo, si ustedes escuchan uno de la música que está ahorita más en boga en la radio por el cantante Brito, que se llama ¿A quién no le va a gustar? Es el decálogo de lo que no deberíamos ser. Por ejemplo, ¿a quién no le va a gustar dormir en chinchorro ajeno? Es decir, utilizar abusivamente lo de otros. Si uno no aprende, y eso se aprende entre los 5 y los 6 años, que es ajeno, nunca va a entender que el que tiene la luz verde en el canal que vamos a enfrentar, yo estoy violando su derecho ajeno. Él tiene, en una intercepción no semaforizada en Venezuela, en lugar de lo que se cumple prácticamente en el resto del mundo, que pasa un vehículo y pasa otro, pasa uno y pasa otro, no, este paso yo me le pego atrás y ahora no pasa nadie. Y eso es independientemente de lo que diga la norma. Eso tiene que ver con una forma muy particular nuestra, venezolana, que tiene su ascendiente más histórico, que cada vez que se recibía de España, cuando éramos colonia, una norma que por desconocimiento de América o por imposición no consultada, tomábamos el texto de la ley, lo colocábamos sobre la cabeza en señal de obediencia y decíamos, se acata pero no se cumple. En el caso que estamos hablando particularmente, me voy a referir muy brevemente por el tiempo que tengo y el interés de ustedes en otros temas también, que en primer lugar, respecto de la ley del 2008 hay serias objeciones sobre su constitucionalidad. Primero porque a pesar de que la Constitución consagra el principio de la supremacía constitucional, es decir, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, se sujeta al poder municipal cuando se dice que cualquier norma en materia de circulación y transporte deberá ser conformada por el Poder Nacional, lo cual es una violación flagrante de la supremacía constitucional. De hecho, esta es una materia que cuando se señaló ayer brevemente que era concurrente, no es concurrente, por cuanto que la Constitución de la República señala de manera taxativa, y no quiero profundizar mucho más en el tema, que es competencia de los municipios, leo, comillas, vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales, servicios de transporte público urbano de pasajeras y pasajeras, sin sometimiento alguno a el Poder Nacional en cuanto se refiere al ministerio que tuviera competencia en materia de transporte, que además ahora también hay una confusión porque es el Ministerio de Justicia y no el de Transporte, pero esa es otra materia de menor importancia. Con esta especie, como dijo uno de los compañeros aquí, de marchar a exceso de velocidad, menos mal que tú previste en el nuevo reglamento que se pueda andar más rápido, voy a señalar algunos otros puntos. Primero, simpatizo plenamente con el nuevo énfasis reconocido globalmente de que lo importante no es el vehículo, sino la circulación de las personas. Y de hecho yo prefiero utilizar el término accesibilidad que movilidad. Yo no quiero ir al banco a averiguar el saldo de mi cuenta, por escueta que sea. Yo prefiero hacerlo, acceder desde la comodidad que me permite un ordenador, una computadora. Yo no tengo ningún interés en desplazarme, si en lugar de desplazarme yo puedo llamar por teléfono y resolver. De tal manera que el énfasis primordial desde mi óptica es que la ciudad sea accesible y que la ciudad y los servicios y las facilidades que ofrece. En segundo lugar, también simpatizo con el énfasis mayor cada vez a reducir la importancia del transporte automotor en general.
Entre otras razones, porque una de las tendencias más globales en países de mayor desarrollo en esta materia es lo que se llama hoy en día cargos a la congestión. Es decir, tú vas a salir a las 7 de la mañana cuando más gente quiere salir, tu permiso de circulación es más costoso. Tú vas a usar las vías que tienen más congestión, tu permiso de circulación es más costoso. Y eso hoy en día se hace con un control satelital. Cuando yo voy a solicitar mi permiso de circulación, me preguntan, ¿usted va a salir antes de las 8:30 de la mañana? No, yo salgo a las 11. Sale más barato su permiso de circulación. ¿Usted va a utilizar la Libertador, la autopista Vallecoche, la autopista de Prado del Este? No, ninguna de esas. Le sale todavía más barato. Pero si en algún momento mi carro aparece a las 7 de la mañana, satelitalmente me dicen, mira, el señor que dijo que no iba a circular, me llega la multa. De hecho, hoy, por ejemplo, en Holanda, desde el celular privado yo puedo mandarle a la autoridad una foto como un infractor en una ciclovía. Y no necesito más nada. Ahí aparece la placa que identifica el vehículo y aparece al pie de la fotografía la fecha y la hora. De manera que si tienes algo que alegar lo podrás hacer. En esta velocidad también, Francisco Vera Izquierda, que es un venezolano ejemplar, señalaba que el desprecio nuestro por los peatones es tal que peatón es quien ya estacionó su carro. O sea, de resto uno no piensa nunca que hay una gente que ni maneja, ni tiene por qué manejar y tiene sin embargo derecho a utilizar. De tal manera que sí quisiera dejar como dos primeros elementos, uno, el énfasis con el cual me manifiesto conforme, respecto más bien de hacer accesible, y en segundo lugar, de cargar sobre el usuario la congestión que él crea o contribuye a hacer más grave. En los cálculos que yo he hecho, por ejemplo, del transporte en Caracas, en horas hasta las 8 de la mañana, entre un 12 y un 14% de los vehículos llevan un infante al colegio. ¿Por qué? Porque no tenemos zonificación escolar. Entonces, cuando uno quiere hacer una modificación del horario y decir, mira, ¿por qué no llegamos a las 9 de la mañana? Y evitamos la hora pico del transporte de la mañana. No, ¿y qué hago yo yo dejo a mi hija a las 7:30? ¿Qué hago yo entre 7:30 y 9 de la mañana? Porque en efecto hay un transporte, vamos a llamarlo así, oculto, escolar, que es el que hacemos padres y madres. Otra materia que escuché con mayor interés, con enorme interés de lo señalado por Celia Herrera, y concluyo es la mayor capacidad, la necesidad de mayor capacidad administrativa y tecnológica para asegurar el control de la circulación. Panamá está al lado nuestro, el Istmo. Tienen cámaras. De manera que yo no tengo ni siquiera que articular con nadie que me diga si yo cometí o no un error. Hay una cámara que ya llegó al puesto de control central que dice que yo en efecto pasé con un sensor cuando el control era la velocidad admisible eran 55 millas y yo iba a 70 millas. No es mucha la discusión que hay. Y también quisiera concluir en que de verdad no es mucho lo que superaremos en esta materia si no hacemos un esfuerzo bien temprano. De hecho, yo tengo un babero que voy a presentar la semana que viene, un babero de niño con señales de circulación. Porque lo que no se aprende realmente a los 5 o a los 6 o a los 7 años, ¿no? Cada vez que me toca hablar de mi madre, sobre la cual escribí un par de libros, me decía que una de las fortunas de la vida de uno es escoger con acierto quién va a ser su mamá. Muchas gracias.